Listo. Hola. Muy buenas tardes, noches. A todos los que estamos aquí, a los que van a ver la sesión. Espero que se encuentren chéverísimo. Pues nada, pues ya no estamos en época mundialista, ya se acabó. Pero pues seguimos en esta pretemporada es mame. Entonces, pues seguimos teniendo nuestras diapositivas de Canadá. Así que bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de asepsia y antisepsia, ¿va? Este tema es un tema importantísimo, doctores, porque se van a someter a conceptos que quizás conocían, pero no a ciencia cierta con la definición que se debiera. Entonces necesitamos estar súper pilas en este tema. Y al final del tema vamos a hacer nuestra práctica de lavado quirúrgico por arrastre, ¿vale? Entonces, pues nada. Dice... Síguele, perro, síguele. Es que me mandaba un mensaje que dice, primero que nada, buenas noches, segundo, Argentina. Mira, qué pinche chistoso me saliste. Bueno, no voy a hacer corajes, voy a dar la clase. Entonces, asepsia y antisepsia. Entonces, como lo adelantábamos la clase pasada, el primer apartado, lo primero que debemos de hacer, perdón, de conocer del tema de asepsia y de antisepsia es la historia. Verán que muchos de los temas de cirugía tienen su respectivo trasfondo histórico y aunque no lo crean, es preguntado. Entonces es importante dominar los personajes históricos y sus aportes más importantes. Entonces, para el apartado de asepsia y antisepsia tenemos cuatro grandes personajes. Dos de estos los tienen que conocer sí o sí porque nos los han presentado quizás desde la secundaria o preparatoria por ahí. Entonces, el primero de aquí es el doctor Luis Pasteur, ¿vale? Este doctor Luis Pasteur tiene muchos aportes en medicina, es una de esas mentes brillantes de la medicina. Sin embargo, para el tema de asepsia y antisepsia, nos vamos a remontar únicamente a un solo aporte. Y es que Luis Pasteur fue pionero en describir o hacer una hipótesis de cómo se transmiten las enfermedades. Prácticamente hasta antes de los estudios e ideas de Luis Pasteur, se seguía pensando que muchas de las enfermedades eran o de causa desconocida, o eran por acto de brujería, cuestiones de Dios, cosas de ese estilo, ¿vale? Sin embargo, Luis Pasteur, dentro del ámbito médico y específicamente de la microbiología, fue el primero, y esto es primer pregunta de examen, fue el médico pionero en postular un mecanismo para la transmisión de enfermedades. Él decía que había nunca dijo hay bacterias, hay virus, no. Inicialmente él dijo hay algo que provoca que una persona estando enferma pueda transmitir su enfermedad hacia otro lado. Entonces, gracias a Luis Pasteur, la transmisión de las enfermedades con base en los microorganismos fue pionera para el desarrollo de todo lo que vamos a ver en antisepsia y asepsia. No se los he comentado porque lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero estos conceptos de asepsia y antisepsia son prácticamente conceptos que se refieren a actividades, medidas precautorias que vamos a hacer nosotros como personal médico para mantener el área donde trabajamos limpia o estéril de ser posible. Ahorita vamos a ver esa diferencia entre esos conceptos. Entonces, asepsia y antisepsia es todo aquello para hacer que algo esté limpio, en pocas palabras, para que lo entendamos rápido. Entonces, justo como para allá vamos a ir en un ratito, es importante entender que Luis Pasteur fue pionero en decir, hay algo, ya sabemos ahora que son microorganismos, pero hay algo que nos hace transmitir enfermedades de un lado A a un lado B. Listo, no nos interesa nada más, ¿va? Ahora bien, el siguiente compañero es un compañero que yo les presenté la clase pasada, que es el doctor Ignaz Semmelweis, ¿vale? Si tuviéramos que poner su nombre completo sería Ignaz Philipp Semmelweis, pero con que se acuerden del apellido es más que suficiente. ¿Alguno de ustedes que me quiera recordar cuál fue el aporte histórico importantísimo del doctor Semmelweis? ¿No? ¿Nadie? Los 5 momentos de la higiene de manos. Perverso. Muy bien, doctora. Excelente. Perfecto.
Él, más que postular como tal los 5 momentos de la higiene de manos, él postuló uno sobre todo, que es hacer una higiene de manos previo al contacto con el paciente. De ahí nacieron el resto de los momentos de la higiene de manos, pero el doctor Ignaz Semmelweis fue pionero en hacer o realizar la higiene de manos previo al contacto con el paciente. Muy bien, ahora, importante no solo recordar su aportación, sino también recordar cómo surgió esta aportación, porque es muy preguntado. Recuerden, hay dos palabras clave, que son la fiebre puerperal. Recordemos que el doctor Ignaz Semmelweis era un médico encargado de un hospital donde se revisaban mucho a las embarazadas. Y entonces gran parte de las embarazadas después de dar a luz desarrollaban una fiebre que las llevaba a estados mortales, o sea, literalmente las mataba de una super mega recontrainfección. Entonces el doctor Semmelweis dijo, bueno, pues qué diablos está pasando aquí, empezó a observar y se dio cuenta que muchos de los médicos que revisaban a los pacientes no se limpiaban las manos antes o después de tocar a una paciente. Eso provocaba que los microorganismos se juntaran y desarrollaran fiebre. Entonces, es importante que conozcan esta historia, sí, porque este doctor, el doctor Ignaz Semmelweis, de los 4 médicos que vamos a ver, es el que más llegan a preguntar en cuestiones de exámenes y de evaluaciones. Y siempre les llegan a preguntar por alguna de estas dos opciones. ¿Quién fue el médico pionero en desarrollar la higiene de manos previo al contacto con los pacientes? Ignaz Semmelweis. O les pueden preguntar con el dato histórico. ¿Quién fue el médico que fue pionero en asepsia y antisepsia por su análisis en los casos de fiebre puerperal? Ignaz Semmelweis también, ¿va? Entonces, estos dos datillos, importantísimo tenerlos presentes. Muy bien. Ahora, de aquí nos brincamos al siguiente jugador, que es el doctor William Halsted, ¿vale? El doctor William Halsted también hizo chingos de cosas en la medicina. Sin embargo, en la parte de asepsia y antisepsia nos importa una cuestión nada más. Y es que a este doctor William Halsted yo les recomiendo que para que lo recuerden rápido, lo recuerden como el doctor amoroso. ¿Por qué? Porque se dice que gracias al doctor William Halsted tenemos hasta la fecha el regalo de amor más romántico en la historia de medicina. ¿Por qué? Porque este compañero, el doctor William Halsted, su aportación importante es el desarrollo de guantes de goma para cuidarnos durante un determinado procedimiento. Entonces, el médico que desarrolló guantes de goma para la protección previo o durante un procedimiento es del doctor William Halsted. Ahora, ¿por qué decimos que es el regalo más romántico? Porque estos guantes de goma fueron unos guantes que el doctor Halsted fabricó para dárselos a su pareja. Su pareja, después de tanto tiempo de ayudarle en determinadas tareas quirúrgicas, empezó a desarrollar cierta alergia, dermatitis por contacto en las manos. Entonces era muy difícil que pudiera participar en las cirugías con el doctor Halsted. Entonces, pues para no perder su contacto, pues desarrolló unos guantes de goma para que la pareja del doctor Halsted no dejara de participar en las cirugías. Ahora, decimos entre comillas que es un regalo de amor, porque lo que muchas personas no saben o se les olvida decir es que esta pareja del doctor Halsted era el cuerno. Pues el doctor Halsted estaba casado y la persona a la que le regaló los guantes de goma era su enfermera. Entonces, desde tiempos históricos los cirujanos dando de qué hablar, así que vaya, no nos vamos a meter en esos temas porque son sensibles, pero bueno, perfecto. Entonces, guantes de goma, ¿va? Perfecto. Muy bien, el último compañero, este es pregunta para ustedes. Me ofendería mucho si no me contestaran porque es a veces como pregunta general, o sea, como de cultura general. Igual si no la saben, pues no pasa nada, para eso estamos en esta clase.
Pero alguien de pura casualidad conoce al doctor Alexander Fleming. ¿Alguien sabe qué hizo? ¿Cómo lo hizo? El que descubrió la Bueno, de penicilina. la penicilina. Correcto, muy bien. Es el que descubrió la penicilina. Importante esa palabra porque muchos dicen que el doctor Fleming fue quien inventó la penicilina, pero eso es falso. Este fue uno de esos hitos históricos en la medicina que sucedieron por un error. Y fíjense que eso es muy bonito siempre que les cuento esta historia, para quienes no la conozcan. Siempre les hago la reflexión de que vean, incluso las mentes más brillantes de medicina hacen errores y gracias a que hicieron esos errores se dan cuenta de que o descubrieron algo o que hicieron algo bueno. Entonces, ¿a qué voy? A que si la cagamos en la carrera, pues más que quedarnos ahí como atascados en el putz, la regué, pues hay que sacarle provecho a ese tropiezo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el doctor Alexander Fleming era un médico que estaba estudiando en su laboratorio a unos cultivos en unas cajitas Petri que tenían pues medios de cultivo, ¿no? Entonces él estaba estudiando tal cual otra cosa, o sea, no estaba ni buscando antibióticos, no estaba buscando ningún medicamento, no, no, no. Él estaba estudiando a sus microorganismos en sus cajitas de Petri. Un día dice, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la chingada de estar aquí viendo esto de las cajas Petri, me voy a ir un rato. El doctor se sale de su laboratorio, pero no se da cuenta que una de sus cajas Petri, o bueno, un grupo de sus cajas Petri, no las dejó selladas, se quedaron abiertas y entonces se contaminaron. Y entonces, cuando el doctor Fleming regresa al laboratorio, se da cuenta que sus cajas Petri están así. Espero que todos hayamos visto una caja Petri, que es como un círculo así transparente. Y lo curioso es que en el centro va a tener una pequeña cepa de hongo, literalmente como si fuera moho, así, moho. Y se da cuenta que alrededor de este moho, toda la periferia está limpia, no tiene parte de estas bacterias que él estaba cultivando. O sea, todas las bacterias están alrededor de la caja, que serían estas bolitas negras, aquí les pongo bacterias. Y se da cuenta que justo en el centro hay un microorganismo que es un hongo. Hasta este momento él no sabe ni cómo se llama ese hongo, ni mucho menos. Pero él dice, ah cabrón, pues ¿qué pasó? ¿Por qué esta cosa que está invadiendo mi cultivo hizo que las bacterias que estaban alrededor pues desaparecieran, murieran? Entonces lo que el doctor Fleming hace es aislar a este hongo e implantarlo en el resto de sus cajitas. Y entonces se da cuenta que este hallazgo pasa exactamente en el resto de las cajitas Petri. Entonces, de ahí se da cuenta que este hongo produce una sustancia que provoca que las bacterias que están alrededor se mueran, ¿vale? Y entonces, esa sustancia que este hongo produce es lo que hasta la fecha conocemos como la penicilina, un antibiótico de suma importancia que pues, si no hubiera llegado la penicilina, quién sabe qué sería de nosotros. Es un super mega antibiótico de primera elección para muchas infecciones, por ejemplo de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la penicilina es uno de esos hitos históricos que dices, qué bien que el doctor Fleming dejó sus cajitas abiertas. Ahora, ¿alguien sabe por qué la penicilina se llama penicilina? ¿Por qué le pusieron así? No, no. No se preocupen, se los digo yo para que cuando regresen a la facultad y estén o en sus clases de ciru o en sus clases de farma, se den así una lucidota y digan, ah, perrote. Pues penicilina es el nombre de la sustancia que produce este hongo. Y a este hongo, ya cuando se le tipificó, se le estudió a detalle, etcétera, se le otorgó el nombre de Penicillium notatum. Penicillium notatum. ¿Vale? Entonces, pues por pocas veces en la historia de la medicina los médicos dijeron, bueno, pues no nos vamos a romper la cabeza, si al hongo le vamos a poner Penicillium notatum, a su secreción le vamos a poner penicilina, ¿vale? Entonces el nombre penicilina es en honor al nombre del hongo que la produjo. Hoy día
hay muchas formas de producción de penicilina, etcétera, ya no salen nada más del hongo, pero en sus inicios y en su origen sí era así, y por eso se le otorgó este nombre, ¿va? Entonces, prácticamente este es el resumen, pues más chisme que resumen, de la historia de la sepsia y la antisepsia. Entonces, vuelvo a insistir, sí o sí tenemos que dominar nombre del médico y su hallazgo o aportación importante. Muy bien, ahora, si hemos terminado con esto, vamos a hablar propiamente de los conceptos de asepsia y antisepsia, ¿va? Entonces, fíjense, el término de asepsia lo vamos a dejar para el final, porque primero vamos a entender el resto de conceptos para que vayamos poco a poco y lo entendamos. Entonces, si vamos a dejar el término de asepsia al final, vamos a comenzar con el término de antisepsia. Entonces, primera preguntototota a partir de ahora. Siempre les van a preguntar, Doc, ¿qué es la antisepsia? Fíjense, la antisepsia se va a definir como todo método o procedimiento que emplee sustancias químicas para reducir o disminuir la tasa de microorganismos. Ojo, hay una palabra clave, en superficies orgánicas. Entonces, fíjense, lo voy a anotar. Es el conjunto de métodos y procedimientos que emplean sustancias químicas para reducir la tasa de microorganismos. Es decir, ¿a qué nos referimos con tasa de microorganismos? A la cantidad de microorganismos, en pocas palabras, que se encuentra en superficies orgánicas. Estas dos son las palabras clave. Superficies orgánicas. ¿A qué nos referimos con superficies orgánicas? A, por ejemplo, la piel, las mucosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de asepsia y antisepsia. Una de ellas, pues ya la conocemos. ¿Cuál sería un ejemplo de antisepsia que ya hemos visto en las clases? ¿No? ¿Nadie? Lo hemos hecho un par de veces. Emplear una sustancia química sobre una superficie orgánica que es nuestra piel para disminuir la tasa de microorganismos. La higiene Pero, de mano. correcto, doctora. Igual acá en el chat me pusieron alcohol al 70%. Sí, es correcto porque se utiliza en la higiene de manos. Entonces, por ejemplo, la higiene de manos es un ejemplo de antisepsia porque empleamos una sustancia química sobre nuestra piel para reducir la tasa de microorganismos que tenemos aquí. Ojo, los microorganismos no se reducen al 0%, siempre va a haber una pequeña cantidad, pero digamos, sí reducimos considerablemente la tasa de infección, ¿va? Ahora, otro ejemplo, un poquito ya más quirúrgico, es por ejemplo cuando hacemos la antisepsia del sitio quirúrgico. ¿Qué es esto de la antisepsia del sitio quirúrgico? Piensen en lo siguiente. Imaginen que llega un paciente que lo vamos a operar de apendicitis. Aquí está su ombligo, este es su proceso gifoides, su reborde costal, sus ligamentos inguinales y hacia acá abajo sus piernas, ¿no? Bueno, sus muslos y sus piernas. Y aquí la zona genital. Entonces, imaginen, aquí en la profundidad, en el flanco derecho, perdón, en la fosa ilíaca derecha, vamos a tener al apéndice. Entonces, lo que nosotros necesitamos es operar y sacar ese apéndice. Pero ojo, así como llega el paciente, voy a llegar y lo voy a acuchillar y a sacarle. No, porque si yo no hago una previa limpieza sobre esta zona del abdomen, al momento de yo cortar la piel, los microorganismos que se encuentren sobre la piel van a poder entrar por esa herida quirúrgica y poder
colonizar hacia el interior del abdomen y eso les aseguro que va a matar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una solución antiséptica que se llama yodopovidona. La yodopovidona es un tipo de antiséptico que tiene una característica muy particular y es que tiene un color naranja. Un color naranja casi rojizo, ¿vale? Entonces, esta yodopovidona la vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen, pero desde este momento quiero que entendamos algo, y es que la yodopovidona funciona por contacto. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo voy a agarrar mi yodopovidona y voy a comenzar a hacer la limpieza a nivel del ombligo, agua ahí bien, bien, bien limpieza, y después en forma circular voy a ir del centro hacia la periferia del abdomen. Fíjense, todo mi abdomen se tiene que ir cubriendo de color naranja. Todo, 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 todo. Una vez que mi abdomen quedó pintado de color naranja por la yodopovidona, puedo decir que los microorganismos del abdomen están muertos o hemos reducido la tasa de microorganismos. ¿A qué nos referimos con que la yodopovidona es de contacto? A lo siguiente, fíjense, un error muy común es que cuando hacemos la preparación quirúrgica del abdomen, es que con una gasa colocamos la yodopovidona en el ombligo y de aquí empezamos igual la misma técnica del centro hacia afuera. Pero fíjense qué hacemos. Somos un poquito inconstantes en la dispersión de la yodopovidona y fíjense que aquí hay partes del abdomen que quedaron blancas. Por ejemplo, esta parte de aquí no tiene yodopovidona porque no está pintada de naranja. Estas partes de aquí no están pintadas, esta de aquí no está pintada y esta de aquí no está pintada. Entonces, como la yodopovidona no tuvo contacto con estas partes que quedaron en blanco, perdón, esas zonas que no tienen yodopovidona siguen teniendo microorganismos porque no tuvieron contacto. A eso nos referimos con que la yodopovidona es de contacto. Necesitamos que toda la superficie que vayamos a operar, sea abdomen, una mano, un brazo, lo que ustedes quieran, todo lo que va a estar involucrado en la operación tiene que quedar pintado de color naranja, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos. Ahora, ¿por qué mencionamos esto de la yodopovidona en este momento? Porque estamos ocupando una solución química, que es una solución con yodo, sobre un tejido orgánico, que es la piel, y la finalidad es reducir la tasa de microorganismos. Entonces, a esto que se le conoce como la preparación quirúrgica la preparación del sitio quirúrgico, es también un ejemplo de antisepsia, ¿va? Entonces, hasta este momento quisiera preguntarle si alguno tiene alguna duda. ¿Entendemos de primera instancia qué es la antisepsia? ¿Todo fine? ¿Sí? ¿Sí? Perverso. Excelente. Va, muy bien. Ok, entonces, si está claro el término de antisepsia, vamos a pasar a el siguiente concepto. Se parece mucho. El concepto es desinfección. Se parece, pero no es lo mismo. Fíjense, prácticamente el concepto de antisepsia y desinfección son lo mismo que pusimos en color negro. Entonces fíjense, lo único que voy a hacer es copiar y pegar la misma definición. Entonces, ¿qué es la desinfección? La desinfección van a ser todos aquellos métodos, procedimientos que emplean sustancias químicas para reducir la tasa de microorganismos. Pero ojo, aquí ya no va a ser en superficies orgánicas. Aquí la palabra clave es que va a ser en superficies u objetos inanimados. Entonces, en superficies u objetos inanimados. ¿A qué nos referimos con superficies u objetos inanimados? A todo aquello, por ejemplo, que vaya a estar en el quirófano y que sea un material, como por ejemplo una mesa,
una riñonera. ¿Han visto cuando vamos a aplicar medicamentos vía intramuscular o que tenemos que sacar el medicamento de un frasquito? No sé si han visto, pero siempre antes de meter la jeringa en el frasquito para sacar el líquido, yo tengo que limpiar con alcohol la parte superior de ese frasquito en donde va a entrar mi aguja para que los microorganismos que están en la tapa de ese frasquito pues no entren con el piquete. Entonces estoy aplicando una sustancia química para reducir microorganismos en un objeto inanimado como lo es un bote. Entonces esos quizás son los dos ejemplos más característicos. Entonces el ejemplo número 1 es la preparación de una mesa que se llama mesa Mayo. Si ustedes recuerdan, la mesa Mayo fue una mesa que mencionamos desde nuestra primera clase cuando hablamos de las diferencias entre consultorio y quirófano, que dijimos que es una mesa, ahorita vamos a poner características un poquito más a detalle, es una mesa metálica de forma rectangular que nos va a servir únicamente para colocar los materiales que yo voy a necesitar en un procedimiento. Por ejemplo, si yo estoy en mi consultorio y va a llegar un paciente para que lo cosa porque se cortó, pues aquí en esta mesa voy a tener que colocar mi sutura, mi portaagujas, mis pinzas, mis algodones, todo lo que yo necesite. Pero ojo, antes de yo colocar esos materiales en esta mesa, debo de colocar una sustancia alcoholada o una solución alcoholada, de igual forma al 70%. La voy a vertir aquí y con un algodón, con una gasa, ya en una de pérdidas hasta con una sanita si quieren, tengo que hacer la limpieza y entonces tengo que ir de un extremo al otro en un sentido vertical, fíjense, siempre de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y tengo que pues prácticamente dispersar toda la solución alcoholada por la mesa. Así es como se prepara una mesa Mayo, ¿vale? Ahora, el otro ejemplo que les decía es para la aplicación de medicamentos intramusculares o intravenosos, en donde nosotros, por ejemplo, tomamos un frasquito, que usualmente todos tienen como esta forma, ¿no? Espérenme. Más o menos así. Imaginen que este frasquito es de un anestésico. ¿Cuál es el anestésico más famoso? El que siempre ocupamos para adormecer determinada parte del cuerpo en donde vamos a trabajar. ¿Alguien sabe cómo se llama ese anestésico? ¿No? ¿No? ¿Nadie? No se preocupen, se los digo yo. El anestésico más famoso que siempre, siempre, siempre ocupamos para coser a una persona, para aplicar, no sé, un implante subdérmico, cualquier cosa que necesite un corte en el paciente, se llama lidocaína. ¿Vale? Entonces, imaginen, siempre que yo vaya a sacar un poquito de lidocaína de este frasco, pues voy a tener que picar aquí encima con mi aguja para succionar. Entonces, lo indicado es que antes de que yo pique, con una torundita de alcohol o un algodoncito con alcohol, limpie esta zona. Literalmente haga este movimiento en círculos, ¿vale? Entonces, cuando yo hago el movimiento de círculo sobre la tapa, reduzco la tasa de microorganismos, la tapa es un objeto inanimado y listo, se acabó, ¿va? Ahora bien, aquí, con esta parte de objetos inanimados, necesitamos agregar un tercer concepto importante y es, ¿qué pasa si por alguna razón alguna de estas superficies u objetos inanimados no fueron desinfectados? Es decir, se quedaron con sus microorganismos y yo no me di cuenta y de repente lo toqué y ya me contaminé. ¿Cómo se llama a todo objeto inanimado que es potencialmente contaminante? ¿Alguien sabe cuál es ese concepto? Se los pregunto porque luego en las otras clases de segundo suelen manejarse mucho estos conceptos. Estos por ahí a lo mejor lo escucharon. Pero si no, no se preocupen. Todo objeto inanimado que es potencialmente contaminante y que yo lo toco y al tocarlo pues ya me contaminé, se conoce como un fomite. Este concepto, de hecho, tomó mucha fama en la época del COVID, hace unos cuantos años. No sé si ustedes habrán visto las noticias y quizás habrán visto que los metros, los vagones de metro,
los tubos donde nos agarramos y esas cosas eran constantemente desinfectados para que no se convirtieran en un fomite, es decir, en un objeto que tuviera COVID, coronavirus, y que pudiera traspasarse de persona a persona, ¿vale? Entonces, fomite, todo objeto que nos pueda contaminar y hacer pasar microorganismos de un lado a otro. Listo. Ahora bien, vamos a un cuarto concepto importante. El concepto de esterilización. ¿Vale? Fíjense, aquí es el único concepto que se diferencia de los otros dos que ya conocemos. El concepto de esterilización se va a definir como todo el conjunto de procedimientos y métodos. Entonces van a ser los procedimientos y métodos. En este caso, en los métodos, hacemos sobre todo énfasis en dos. ¿Qué métodos? En los métodos físicos y en los métodos químicos. ¿Vale? Entonces, procedimientos y métodos físicos o químicos que tienen el objetivo de, ojo aquí palabras clave, eliminar en su totalidad, a los microorganismos. Y ojo, palabra que luego olvidan y que es muy importante, eliminar en su totalidad a los microorganismos y a sus esporas. Ahorita vamos a ver qué es eso de las esporas, ¿vale? Entonces, primera cosa importante a destacar. Si se dan cuenta hasta este momento, el concepto de antisepsia y desinfección eran procedimientos que tenían la finalidad de reducir la tasa de microorganismos, es decir, bajar la cantidad de microorganismos que hay en un lugar, pero no eliminarlos en su totalidad. En el caso de la esterilización, sí es eliminarlos al 0%. Todos los microorganismos que hay en un lado se deben de eliminar. ¿Cómo se van a eliminar? Pues justo mediante un proceso físico o un proceso químico, ¿va? Ahora bien, fíjense, tenemos que hacer énfasis en unas particularidades de este concepto. ¿A qué nos referimos con métodos físicos y con métodos químicos? Los métodos físicos usualmente que se ocupan para la esterilización es la temperatura muy alta. Es decir, metemos un objeto, metemos algo a un sitio en donde haya una temperatura extremadamente alta y gracias a esa temperatura los microorganismos se mueren, ¿va? Ahora, en el caso de químicos, pues su nombre lo dice, es utilizar sustancias químicas para que cuando yo meta algo, un objeto, dentro de una sustancia química, los microorganismos que estén en ese objeto se eliminen al 100%. Como lo es el claro ejemplo, grábense esta sustancia química, el glutaraldehído. Ahorita que veamos una clasificación aquí abajito, que se llama clasificación de Spalding, recordaremos a esto del glutaraldehído. De momento ahí ténganlo en stand-by, ¿va? Muy bien, ahora, última cosa que debemos de mencionar, ¿qué es esto de esporas? Las esporas son un elemento que puede ser tanto uni como pluricelular, pero lo más común es que sea unicelular. Es un elemento que en pocas palabras tiene el objetivo de hacer que un microorganismo no se muera, ¿vale? Es como un elemento de resistencia, por así decirlo. Entonces, esta estructura unicelular, vamos a poner aquí el concepto, es una estructura unicelular que tiene dos finalidades en particular. Número 1, ¿por qué los microorganismos, algunos microorganismos, sobre todo los hongos, por ejemplo, por qué suelen generar esporas? Número 1, para favorecer su dispersión. No sé si incluso han visto estos videos muy bonitos, si no al rato les mando uno. Hay
ocasiones en las que incluso los biólogos que van a bosques o a selvas y encuentran hongos así al ladito de los árboles, debajo de su capuchón, debajo de su cabeza, empiezan a sacar como un polvito que luego se ve bien bonito, muy brillante. Pues ese polvito que están aventando son sus esporas. Y la finalidad de que los hongos avienten esas esporas es uno para dispersarse, es decir, para que no solo estén ahí y puedan crecer alrededor. Y número dos, justo para supervivencia. Para que si a algún compañero se le ocurre cortar ese honguito y comérselo pensando que va a tener un viaje bien astral, pues el pobre honguito que cortaron y se comieron, pues ya se murió, pero mientras ese honguito ya dejó sus esporas alrededor para sobrevivir y poder seguirse reproduciendo, ¿va? Entonces, estas esporas, ¿qué creen? Tienen una característica muy importante. Usualmente son encapsuladas, están resguardadas. Entonces, es muy difícil eliminarlas, romperlas. ¿Cuáles son las únicas dos formas en las que yo puedo romper y matar la espora de algún microorganismo? Pues justo a altas temperaturas o con sustancias químicas en específico. Por eso es que estas dos características forman parte del concepto de esterilización. Entonces, en pocas palabras y en resumen, la esterilización es todo procedimiento que ocupa métodos físicos o químicos para matar el 100% de bichos, incluyendo a sus esporas, que son formas de resistencia. Listo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Hay una parte del hospital en específico, un departamento del hospital en específico, que se encarga de hacer la esterilización de los bisturís, de las pinzas, de los portagujas, todo eso que trae sangre, que trae bacterias, etcétera, se tienen que limpiar al 100%? ¿Dónde se realiza la esterilización en un hospital, doctores? ¿La sellé? La selle, muy bien, perfecto, excelente. Entonces la selle pues es la encargada de hacer estos procedimientos. Bien, entonces de momento les pregunto si alguno de ustedes tiene tiene duda con alguno de estos tres conceptos. ¿Todo cool? Perverso. Excelente, doctores, muy bien. Entonces, si está todo cool, pues vamos a hablar del último concepto importante. ¿Se acuerdan que dijimos que al final íbamos a dejar el término de asepsia? ¿Va? Entonces, ¿por qué lo dejamos hasta el final? Por una razón en particular. Si ustedes aprendieron estos tres conceptos, prácticamente ya saben qué es asepsia. Solamente hay que ponerlo en palabras. Asepsia, en pocas palabras para que lo recuerden rápido, es el conjunto de estos tres. Es decir, si yo hago una antisepsia en una región anatómica, eso es asepsia también. Si yo hago desinfección en una mesa mayo, eso también es una asepsia. Y uno podría decir, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué todo es asepsia y por qué entonces lo separamos? Bueno, pues tenemos que entender el concepto de asepsia. Fíjense, asepsia van a ser todo procedimiento, tarea, método, todo lo que ustedes quieran, que se realiza en algún área o en algún procedimiento y que tiene una finalidad muy importante, muy importante. ¿Cuál? La de preservar la esterilización y reducir o prevenir la contaminación. Fíjense, lo voy a escribir y lo explico a más detalle con un par de ejemplos para que nos entendamos. Entonces, fíjense, asepsia van a ser todas aquellas tareas, métodos o procedimientos realizados en un área cuya finalidad es, lo pongo en rojo para que lo recordemos sencillo, número 1, preservar la esterilización,
Esterilización. Y número 2, prevenir la contaminación. Entonces, fíjense. Les pongo un ejemplo. Imagínense. Imaginen que ustedes van a entrar a una cirugía, a la que ustedes quieran, y de repente su médico de base o el cirujano principal de la cirugía le dice a ustedes, a ver doc o doctora, vaya a la selle y tráigame todo el material que vamos a necesitar. Las pinzas, las batas, los guantes, todo quiero que me lo traiga de la selle. Entonces ustedes van bien campantes a la selle, reciben el material, ahí van cargando su material, entran al quirófano y de repente lo dejan ahí en una mesa. Y entonces ustedes bien campantes dicen, bueno, pues ya vengo de la selle, voy a abrir mi paquete, lo empiezan a desamarrar y de repente, mientras menos lo esperan, el doctor o el cirujano de base les dice, doctores, muchas felicidades, gracias por participar, pero acabas de mandar al diablo a la cirugía porque ya contaminaste todo. En esa historia, ¿qué creen que fue lo que hice mal? ¿O dónde está el detalle para que el cirujano me haya corrido del quirófano? Piensen, esto va con relación al concepto de asepsia. Prevenir la contaminación o preservar la esterilización. ¿A alguien se le ocurre algo? No se preocupen, se los explico yo y después les pongo otro ejemplo a ver si ustedes lo pueden determinar. ¿Por qué el doctor me corrió del quirófano? Por la siguiente razón. Piensen que todo aquello que yo vaya y recoja de la selle está estéril. Entonces, ¿puedo tocar el exterior con mis manos? Sí, claro, porque pues al final de cuentas voy a ir al área gris, que es donde está la selle, voy a recoger el bulto o todo el material que me den y lo voy a agarrar con mis manos, no hay problema. Voy, lo dejo en el quirófano. Ahora, el detalle está que cuando yo abra ese paquete que me da la selle donde vienen las batas, los bisturís, los portagujas, todo eso, cuando yo abra eso, yo ya no puedo tocar el interior de eso. ¿Por qué? Porque eso que vamos a ocupar en la cirugía sí está estéril y mis manos no lo están. Entonces, si yo toco ese instrumental sin hacer una protección de mis manos, estoy rompiendo una regla de la asepsia, que es prevenir la contaminación. Entonces, si yo les dijera, en ese mismo ejemplo, ¿cuál es la tarea aséptica que tendría que hacer yo para que el cirujano no me corra del quirófano al momento de abrir este paquete de la selle? ¿Qué tendría que hacer para que el cirujano no me corra? ¿A alguien se le ocurre algo? No se preocupen. Ponerse guantes, ¿vale? Entonces, el colocarse los guantes se denomina una tarea aséptica. Aquí, ahorita lo vamos a mencionar, ¿se acuerdan la clase previa cuando veíamos los 5 momentos de la higiene de manos? Uno de esos momentos era antes de realizar una tarea aséptica. Ahorita vamos a recordar por qué es eso. Pero entonces, en este ejemplo, fíjense, lo pongo como con diagramitas para que nos entendamos mejor. Entonces, imaginen, yo voy a la selle, recojo mi paquete, lo voy a poner como si fuera una caja. Recojo mi cajita en donde dentro de la caja vienen las batas, el instrumental, todo. Esto, toda la superficie externa de la caja la puedo agarrar con mis manos sin ningún problema. Pero ojo, cuando entre al quirófano con mi caja y la abra, literalmente abra mi cajita así bien coqueta para sacar todo el material que tenemos dentro, más o menos así, imaginen que esto es una caja abierta. Está prohibido que yo con mis manotas toque lo que está dentro de esta caja. Entonces, antes de tocar lo que está dentro de la caja, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una colocación de guantes. Me coloco mis guantes de exploración o mis guantes quirúrgicos y como esos sí están ya estériles, puedo tocar todo lo que esté dentro de la caja sin riesgo a contaminar. Y entonces ahí estoy haciendo una prevención de la contaminación. ¿Va? Ahora bien,
Les pongo un ejemplo de preservar la esterilización, que es pues prácticamente lo mismo. A la hora de nosotros, por ejemplo, agarrar una sutura, ya en la siguiente clase, que es la última, vamos a tener nuestro taller de suturas, pero veremos que una sutura es una aguja, imaginen que esto de aquí es la aguja, amarrada a un hilo para poder coser al paciente. Todo este material, tanto la aguja como el hilo que nos va a ayudar a coser al paciente, está estéril. Está estéril. ¿Qué quiere decir que está estéril? Que no tiene ningún tipo de microorganismos, es 0%, y además tampoco tiene esporas. Entonces, ojo, aquí viene una regla de vida. Grábense este juego de palabritas. Estéril va con estéril. Es decir, yo no puedo tocar una cosa que sea estéril con otra cosa que no sea estéril. ¿A qué me refiero? Fíjense, ejemplos de cosas estériles. Las suturas, los bisturís, el portagujas, no sé qué más, los separadores. Todo eso está estéril porque viene de la selle. Ahora, ¿con qué voy a poder agarrar todos estos objetos que son estériles? Con algo que esté estéril. ¿Y qué es algo que está estéril y yo me puedo poner en las manos para poder agarrar cosas? Pues los guantes. Entonces, los guantes, la bata quirúrgica, claro, bata quirúrgica nada más, los campos quirúrgicos, todo eso es estéril. Entonces, esto quiere decir que fíjense, si yo estoy dentro del equipo quirúrgico, ¿se acuerdan del equipo que veíamos la clase pasada de cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, etcétera, etcétera? Si yo estoy dentro de ese equipo quirúrgico, quiere decir que yo tengo guantes, porque, puta, se me cayó mi pluma, guantes, porque estoy operando. Entonces, como tengo guantes y esos guantes son estériles, voy a poder agarrar cualquier objeto que esté estéril. Cualquier herramienta quirúrgica, cualquier separador, cualquier aspirador, cualquier campo quirúrgico. Pero ojo, ¿qué cosas no voy a poder agarrar si tengo guantes? Las cosas no estériles. ¿Qué cosas no estériles hay dentro de un quirófano? Por ejemplo, las lámparas. ¿Se acuerdan que la clase antepasada, o sea, hace 2 clases, veíamos que las lámparas del quirófano son unas lámparas así redondas, enormes, que en el centro tienen un tubito. Ese tubito sirve para que yo lo agarre con mi mano y lo esté ahí como maniobrando para enfocar la luz y que todo esté chido, ¿no? Ojo, yo, persona que está ahí operando con los guantes, no puedo agarrar con mis guantes la lámpara, porque la lámpara jamás va a estar estéril. ¿Por qué? Porque así tenga un 1 o un 2% de microorganismos. Al tener microorganismos, eso ya no es estéril. Recuerden, estéril es que tiene 0% de microorganismos y ninguna espora. Entonces yo no puedo agarrar ni la mesa del quirófano, no puedo agarrar la lámpara, no puedo agarrar el celular. Si se me están cayendo mis lentes y yo estoy operando, no puedo con mis guantes tocarme los lentes y hacérmelos hacia arriba. No puedo acomodarme el cubrebocas, el gorrito quirúrgico. No, porque todo eso tiene microorganismos. Entonces a eso nos referimos con la regla de estéril con estéril. Les aseguro que si ustedes hacen ese ejercicio de entrar a un quirófano, ahora que entren a la facultad, y tratar de enlistar todo lo que es estéril y lo que no es estéril, va a ser como un super parote, porque van a poder ver qué cosas sí pueden agarrar con guantes y qué cosas no pueden agarrar con guantes. Entonces, regresando al concepto inicial, la asepsia entonces va a ser todas estas tareas, métodos o conceptos que están específicamente indicados para prevenir la contaminación, es decir, que yo no me contamine o no contamine a los demás, pero también preservar la esterilización, tratar de que todo eso que viene desde la selle y está estéril no se contamine con algo que esté alrededor. Entonces, hasta este momento les quiero preguntar si tienen duda de cualquiera de estos conceptos que hemos estado viendo, en lo que yo recojo mi pluma. Sé que al inicio puede parecer medio raro, medio laborioso este tipo de conceptos, pero pues es importante tenerlos claros y dominados.
Igual déjenme ver aquí en el chat, creo que hay un par de mensajitos. Ok, unas son las respuestas, muy bien, que habíamos estado diciendo. Y dice, de ahí viene el nombre de jabón. Ah, sí, de ahí viene el nombre del jabón para la cara, ¿no? Este jabón asepsia. Sí, de hecho eso es una cosa muy cagadilla. Y justo quiero que ustedes me la respondan. Este jabón asepsia, que es para el acné y esas cosas, es un jabón que justo juega con estos conceptos como para parecer muy profesional y demás. Pero comete un error. ¿Cuál? Está bien denominarlo asepsia, ¿sí? Va, cool. Pero por el hecho de que es un jabón, ¿cuál de estos cuatro conceptos que vimos le quedaría más acorde? ¿Asepsia, antisepsia, desinfección o esterilización? ¿Y por qué? Antisepsia, porque es Bien, en una superficie orgánica. correcto, porque es un jabón, una sustancia química que se está aplicando sobre la piel o una superficie orgánica. Entonces, insisto, los compañeros que desarrollaron este jabón dijeron, bueno, pues antisepsia suena menos comercial, entonces le ponemos asepsia y lo enganchamos con esta idea de que está diseñado para prevenir la contaminación de la cara. Pero debido a que es una sustancia que entra en contacto directo con una superficie orgánica, pues se debería llamar antisepsia. Pero bueno, no somos nadie para decirle nada a Rodrigo de Shark Tank que cambie su jabón para la cara. Muy bien, entonces, fíjense. Ahora, si está todo claro hasta aquí, bueno, primero, ¿hay alguna otra duda? Antes de que yo me siga ahí dando de chorazos verbales. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Seguros. Conste. Recuerden que al final va a haber un pequeño examencito en donde esperemos que dominemos estos conceptos al 100%. Muy bien, entonces, antes de avanzar a lo siguiente, que ya es casi lo último de la clase, quisiera ponerles justo un ejemplo para que entendamos estos conceptos. Entonces, el ejemplo es la colocación de una inyección. Creo que a todos alguna vez en la vida nos han colocado una inyección o las vacunas de mínimo y hemos visto cómo se realiza. De todas formas yo les voy a dar los pasos. Fíjense, el paso número uno para la aplicación de una inyección pues es preparar el material. ¿Y en qué consiste preparar el material? Pues en tener a nuestra jeringa, por ejemplo, aquí en su paquetito de la bolsa. Imaginen que esto de aquí es una jeringa, bien coqueta, así, más o menos. Y preparar pues nuestra botellita de medicamento, nuestro frasco. Imaginen que esto es una vacuna, ¿no? Ahora bien, ya tenemos el material, todo chido. Ahora, el segundo paso es colocar una solución alcoholada sobre nuestro brazo, por ejemplo. Imaginen que a este paciente le vamos a aplicar, no sé, su vacuna contra tuberculosis, por ejemplo. Y entonces voy a agarrar una torundita de alcohol y con esta torundita de alcohol le voy a hacer la limpieza aquí sobre la zona para que esté todo chido. Ya le quitamos ahí el alcohol, todo chido. Y ahora el tercer paso para, digamos, general para la aplicación de una inyección, pues es justo picar al paciente e inyectar, ¿no? En pocas palabras. Ya veremos en el curso de cirugía que esto es un poquito más complejo, no es así de sencillo, hay pasos intermedios que hay que respetar, pero para el ejemplo con esto nos sirve. Ahora, entonces, fíjense, quiero que ustedes me respondan, con base en los cuatro conceptos que acabamos de ver, cuál entra en cada uno de estos. Primero, cuando yo abro una jeringa, no la puedo abrir así nada más de chingazo y tocarla y dejarla caer y ta, ta, ta. No, se han dado cuenta, no sé si lo han visto, las jeringas en la parte superior tienen unas pestañitas que sirven para que se abran como si fuera un empaque de papitas, ¿vale? Lo indicado es que abramos ese empaque poco a poquito, para que nosotros podamos sacar la jeringa poco a poco y no existe el riesgo de que se nos caiga al suelo, de que la toquemos así porque sí. El chiste es abrirla poco a poco para prevenir que la jeringa se contamine. Entonces, si en el examen o en sus clases les llegan a preguntar
¿Qué concepto describe la adecuada apertura de una jeringa? ¿Qué concepto sería? ¿Y por qué? ¿Cuál de los cuatro que vimos? Se los vuelvo a repetir. Es un procedimiento para abrir una jeringa con la finalidad de prevenir que se contamine. Nos interesa que no se contamine. Asepsia. Asepsia, correcto. Recuerden, la palabra clave es prevenir la infección o la contaminación, mejor dicho. Entonces, asepsia al momento de abrir, ¿va? Ahora bien, haz de cuenta que ya abrí mi jeringa, no se me cayó, no se contaminó, todo chido. Siguiente, con esa jeringa voy a picar la parte superior del frasco para extraer mi medicamento o mi vacuna o lo que sea. Pero antes de picar, yo tengo que agarrar una torundita de alcohol y limpiar esta parte superior para tratar de que no se contamine. Entonces, si en el examen les preguntan, o en sus clases les preguntan, ¿qué concepto describe la colocación de una solución alcoholada sobre el capuchón de un frasco de medicamento? ¿Cuál sería y por qué? Sería Desinfección, ¿no? desinfección, Bien, ¿por qué? porque esas superficies u objetos inanimados. Exacto, y además porque utilizamos una sustancia química, ¿vale? Recuerden, en la asepsia no estamos utilizando sustancias químicas, solo estamos teniendo cuidado de cómo abrir las cosas, de cómo tocar las cosas para no contaminar, pero en ningún momento estamos ocupando una sustancia química o una solución ni nada. Entonces, aquí estamos ocupando alcoholito para limpiar una superficie inanimada y por eso este concepto de aquí sería desinfección. Muy bien. Ahora, ya desinfecté, ya cargué mi jeringuita con mi medicamento y ahora procedo a hacer aquí la limpieza de mi paciente. Entonces, ¿qué concepto quedaría para describir que con el alcoholito voy a limpiar a mi paciente? ¿Y por qué? Antisepsia, porque se usa una sustancia química para Para... superficie orgánica. Eso, muy bien, para una superficie orgánica. Excelente, listo, muy bien. Entonces, este concepto de aquí ya no es desinfección, ahora es antisepsia. Perfecto, listo, listo, listo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo en un solo procedimiento podemos aplicar los tres grandes conceptos que hemos visto? Ahora, aquí en este caso, pues no podemos hablar de la esterilización, porque pues como es un procedimiento que se hace en el consultorio, pues no requiere esa esterilidad. Pero si estuviéramos en un quirófano, imaginen que, no sé, operamos al paciente y ta, ta, ta. Y ahora tenemos que llevar todo el material a la selle portagujas, bisturí, separadores, tijeras, todo eso se lleva a la selle para eliminar el 100% de microorganismos con esporas. ¿Cómo se llama ese concepto? Esterilización. Listo. Entonces, con este ejemplo, ¿quedan claros los cuatro grandes conceptos del tema de asepsia y antisepsia? Si hay duda en algo o quieren que repita algo, con confianza. Este es el momento. Porque, insisto, son conceptos que se pueden parecer, que pueden confundir y al inicio a no todos nos queda claro al 100%. Pero si existe una duda, este es el momento. ¿Todo claro? Sí, sí, todo fine. Perverso. Excelente. Muy bien. Perfectísimo. Ok, listo. Entonces, estos son los conceptos más importantes que hay que dominar del tema de asepsia y antisepsia. Vamos a pasar al siguiente elemento y quizás con ese terminemos. Veremos qué tal avanzamos. Pero lo último que debemos de conocer de pi a pa es una clasificación que se conoce como la clasificación de Spalding. ¿Qué diablos es la clasificación de Spalding? Esta clasificación es una clasificación encaminada para los materiales que ocupamos en un procedimiento médico. Entonces, clasifica a los materiales ocupados en un procedimiento médico. Ahora,
¿Cómo los va a clasificar? Va a tomar dos grandes parámetros. Número uno, el grado de contaminación que pudieron haber tenido. Y número dos, pues gracias a este grado de contaminación que tengan los instrumentos o los materiales, les va a dar un adecuado cuidado o limpieza. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es, la clasificación de Spaulding va a tomar todos los materiales que yo ocupe en un procedimiento y va a decir, este está muy contaminado, este está más o menos contaminado, este está poquito contaminado, y entonces si este está muy contaminado, le toca este método de limpieza. Si este está más o menos contaminado, le toca este método de limpieza. Si este está poquito contaminado, le toca este método de limpieza. Entonces, la clasificación de Spaulding no dice ni poquito ni mucho contaminado. No, ocupa tres conceptos. Los conceptos son materiales críticos, materiales semicríticos y materiales no críticos. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las palabras como bonitas y elegantes para decir que un material crítico es aquel que es potencialmente contaminante, es decir, es muy contaminante porque estuvo en sitios de mucho cuidado. El semicrítico es para decir que es más o menos contaminante, es decir, ok, sí estuvo en sitios importantes, pero quizás no de extremado cuidado. Y los no críticos son aquellos para decir, esos básicamente están chiruleros, no importa si están contaminados o no. Entonces es una contaminación mínima. Contaminación mínima. Entonces, yéndonos a las características un poquito más específicas de estos materiales críticos, semicríticos y no críticos, empecemos por los críticos. Los críticos van a ser aquellos materiales que estén en contacto, ojo, con sitios, tejidos o regiones del cuerpo que sean estériles, ¿vale? Porque sí, aunque no lo crean, en el cuerpo tenemos ciertas estructuras o cavidades que se consideran estériles, pero estériles no porque no tengan microorganismos, sino estériles porque los microorganismos que tenemos en esas regiones anatómicas no se parecen en nada a los microorganismos que tenemos alrededor de nosotros. Es decir, en su cuerpo, en el cuerpo de todos ustedes, tienen bacterias en su abdomen, se los aseguro, bacterias en su abdomen, pero esas bacterias no son las mismas que las bacterias que están en su mesa, por ejemplo. Entonces, las bacterias que están en su mesa obviamente son más fuertes, son más feas, porque están en contacto con el ambiente, con la contaminación, etcétera. En cambio, pues su cavidad abdominal pues es un espacio cerrado que está ahí en su abdomen. Entonces, las bacterias que están ahí pues son chiruleras, muy sencillitas, y por eso decimos que son cavidades o sitios estériles. Entonces, reitero, un material crítico va a ser todo material que tenga contacto con sitios, regiones, cavidades, todo lo que ustedes quieran, que sean estériles o que tengan poca cantidad de microorganismos. Poca cantidad de microorganismos, y estos microorganismos además son, digamos, tienen baja cantidad o baja probabilidad de hacer una enfermedad, ¿vale? Pero nos quedamos solo con que sean baja cantidad de microorganismos. Entonces, los ejemplos más característicos de objetos que entran a este tipo de sitios, pues son todo objeto que yo meta dentro de la cavidad abdominal. Por ejemplo, hacia el peritoneo, ¿vale? Otro ejemplo, todo material que yo meta al interior de la cavidad torácica para que esté en contacto con las pleuras, por ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo,
todo material que yo meta al cráneo, es decir, a la cavidad craneal, para que esté en contacto, por ejemplo, con las meninges o con el tejido cerebral. Entonces, en pocas palabras, todo material crítico va a ser el material típico que ocupamos en una cirugía, como lo son, por ejemplo, los bisturís. Todos los bisturís se clasifican como críticos porque cortan piel, cortan tejido interno, etcétera. Las tijeras para cortar piel, cortar fascias. Los portaagujas, también porque con el portaagujas tenemos que agarrar la aguja para coser las capas internas de lo que operamos, etcétera. Los separadores quirúrgicos, etcétera, etcétera. Prácticamente todo el material que yo ocupe en una operación, todo, se va a clasificar como un material crítico, ¿vale? Ahora bien, debido a que estos materiales son de suma importancia que se limpien al 100%, porque imagínense, obviamente los bisturís y las pinzas que ocupamos en el hospital son los mismos para todas las personas, son los mismos, no podemos tener bisturís ni separadores específicos para cada persona, no, siempre se ocupan los mismos. Entonces, con base en lo que vimos en la diapositiva pasada, ¿qué creen que deberíamos de hacerle a esos materiales para que sean seguros de una cirugía a otra? Para que no pasemos microorganismos entre paciente y paciente. ¿Cómo debemos de limpiar estos elementos que son críticos? ¿Cómo se les ocurre? Esterilización física. Correcto, o química, cualquiera de las dos, pero lo más común es la esterilización física. Pero sí, efectivamente, una esterilización. Muy bien, la esterilización. Entonces, todo material crítico se limpia mediante esterilización. ¿Por qué? Porque ya dijimos, eliminamos el 100% de los microorganismos y además eliminamos también a las esporas. Entonces, prácticamente ese material que yo ocupé queda totalmente limpio. ¿Va? Muy bien, listo, listo, listo. Ahora, vamos a los materiales semicríticos. Los materiales semicríticos se parecen un poquito en la definición, ya que estos materiales también van a ser todo material que esté en contacto con sitios, regiones, tejidos, cavidades, lo que ustedes quieran. Pero ojo, estos van a tener microorganismos clásicos, ¿vale? ¿A qué nos referimos con microorganismos clásicos? Que no van a ser microorganismos especiales como los que están dentro del peritoneo o dentro de la pleura, no, van a ser prácticamente microorganismos que pueden estar tanto en la superficie del cuerpo humano como en la superficie del quirófano, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a meter todo material que esté en contacto con, ya dijimos, cavidades, segmentos, regiones, todo lo que ustedes quieran, regiones, que tenga contacto con biota común o clásica. Es decir, fíjense, les pongo un ejemplo a ver si nos damos a entender. Hay un material que se llama rinoscopio. No sé si lo han escuchado, pero el rinoscopio es una especie de pincita que se mete dentro de las narinas de la nariz para separarlas y que yo pueda observar por el interior de la nariz. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, los pongo de este lado, al rinoscopio. ¿Por qué este es semicrítico y no crítico? Pues porque la nariz, al ser una cavidad abierta hacia el exterior, pues vamos a poder encontrar aquí en la nariz las mismas bacterias que están en el medio ambiente, sin mayor problema, por eso es una biota común. Otro ejemplo, el otoscopio. Cuando yo hago una revisión de oído, pues lo que yo meta por el oído va a tener bacterias, pero esas bacterias van a ser las mismas que están alrededor de mí.
porque las mismas bacterias entran al oído porque es una cavidad abierta, ¿vale? Otros ejemplos son estos dos de aquí. ¿Alguno de ustedes conoce a uno de estos dos materiales? Les pongo opciones, la opción uno y la opción 2. ¿Alguien sabe el nombre de alguno de estos? Les doy una pista. El número 2 es el mejor amigo del anestesiólogo. ¿Quién quedamos que era el mejor amigo del anestesiólogo? No me acuerdo si se los dije o no. ¿Es el laringoscopio? Correcto, muy bien. El laringoscopio. El laringoscopio, que es este elemento, como su nombre lo dice, es un material que nos va a ayudar a ver la laringe para el momento en el que yo tenga que intubar a un paciente. Entonces, esta hoja de aquí, que está así como curvita, entra por la boca y lo que nosotros hacemos es levantar para que podamos ver la laringe, la epiglotis y demás. Y por ahí podamos meter el tubito traqueal para que el paciente esté ventilando. Ahorita igual les enseño un video de cómo se ve una laringoscopía real. Entonces, si se dan cuenta, este material entra por nuestra boca así, para que nosotros podamos abrirla y ver la laringe hasta atrás. Entonces va a estar en contacto con las bacterias que están en la boca, pero la boca al ser una cavidad abierta recibe las bacterias que están alrededor de mí y entran. Entonces por eso el laringoscopio también es un material semicrítico. El número uno es un elemento que se llama, bueno, dependiendo de dónde se introduzca, pero en pocas palabras es un endoscopio. Este endoscopio es una manguerita que entra por la boca, pero desciende por el esófago. ¿Se acuerdan ustedes de sus poderosísimas clases de anatomía del año pasado? Pues recordarán que para llegar al esófago por la boca, pues hay que atravesar toda la boca, el istmo de las fauces, la orofaringe, la laringofaringe y llegar hasta el esófago a nivel de C6. Entonces, en todo ese recorrido, pues el pobre endoscopio va a ir jalando bacterias desde la boca hacia el estómago. Entonces, como son bacterias que pueden entrar desde el exterior hacia el interior de mi boca, pues también se clasifica como un objeto semicrítico. Entonces, queda claro a qué nos referimos con biota clásica o común, que es prácticamente los mismos microorganismos que yo encuentro fuera en el ambiente a los que están en contacto con mi piel o con cavidades que abren al exterior. Ahora bien, todos estos materiales también se tienen que limpiar de forma importante, ¿vale? Pero no es, digamos, como súper mega recontra preciso meterlos a esterilización porque, ok, podemos eliminar el 100% de microorganismos, pero difícilmente vamos a poder eliminar las esporas. Entonces, el tipo de limpieza que se da a los objetos semicríticos se le va a llamar, perdón, desinfección de alto grado. ¿En qué consiste la desinfección de alto grado? En que en un balde, hagan de cuenta que es como una especie de tina, tal cual, una tina. En una tina voy a colocar sustancias químicas que, ojo, me permitan eliminar el 100% de microorganismos, pero no me van a ayudar a eliminar las esporas. Entonces, ¿qué creen? Efectivamente, cuando yo ocupe alguno de estos materiales, existe el riesgo de que yo le pueda pasar un microorganismo a mi paciente. Sí, eso hay que hacérselo saber al paciente. Pacientito, le voy a tener que meter el laringoscopio en la boca. Yo ya lo desinfecté y sé que quedó limpio, 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 pero no le puedo garantizar al 100% que esto no traiga una espora, por ejemplo, ¿vale? Porque las esporas sí sobreviven a esta desinfección, por eso no es esterilización. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que estos materiales literalmente los vamos a sumergir aquí. Los vamos a dejar caer ahí en el agua. Y aquí va a estar volando, por ejemplo, nuestro laringoscopio, nuestro endoscopio con su manguerita, nuestro rinoscopio, que les digo que es como unas pincitas con picos en el extremo para poder abrir la nariz. Todo esto va a quedar ahí sumergido. Y se tiene que quedar de 20 a 25 minutos. ¿Vale? Entonces yo los dejo ahí sumergidos, echándose un bañito bien coqueto. Pasados los 20-25 minutos, puedo retirar estos materiales y puedo decir con certeza
que todos los microorganismos que están ahí han desaparecido. Las esporas, quién sabe, pero al menos los microorganismos sí, ¿va? Entonces, a eso nos referimos con una desinfección de alto grado. Listo. Vamos con el último y les pregunto si hay dudas al final, ¿va? El último elemento que son los elementos no críticos, que habíamos dicho pues son los más chiruleros, los que tienen pues, una contaminación que ni nos interesa. Entonces, también van a ser todos los objetos que estén en contacto con tejidos, regiones, todo lo que ustedes quieran, pero ojo, que únicamente tienen exposición al medio ambiente. Es decir, para ya no poner todo el chorote, van a ser todos los materiales que están en contacto con el medio ambiente. Es decir, no van a entrar a ninguna cavidad del cuerpo, a ninguna. Y entonces aquí tenemos el ejemplo clásico del termómetro. El termómetro pues lo ponemos en la axila. Claro, siempre y cuando no sea un termómetro óptico o un termómetro rectal, porque si ocupáramos esos termómetros se clasificarían como semicríticos porque ya están dentro de una cavidad. En este caso, haciendo específicamente énfasis al termómetro axilar. Ese sí es no crítico. Otros ejemplos, el estetoscopio, por ejemplo. La campana del estetoscopio, cuando nosotros lo colocamos en nuestro pecho, en el pecho del paciente, pues tiene contacto con la piel y con el medio ambiente, pero nada más, no metemos el estetoscopio a la boca ni al abdomen ni nada, ¿no? Otros ejemplos, además del estetoscopio, alguien que se le ocurra uno, el que sea. Hay un material que se hizo súper mega recontra famoso en la época del COVID que se ponía en el dedo, solamente en el dedo. ¿El ¿Oxímetro? oxímetro? Claro, el oxímetro es una estructura que solo está en el dedo y en el medio ambiente, jamás entra a alguna cavidad. Muy bien, doctor, en el chat me dicen el baumanómetro, claro. El baumanómetro también es un material que ocupamos para colocarlo sobre el brazo y nada más está ahí y en la superficie, no lo metemos a ninguna cavidad. Entonces aquí prácticamente podemos meter todos los materiales que utilizamos en la práctica médica de diario, básicamente, ¿va? Entonces, para este tipo de materiales también ocupamos una desinfección. ¿Y qué creen? Esta desinfección se llama desinfección de bajo grado. ¿Qué es la desinfección de bajo grado o por qué la diferenciamos de la de alto grado? Sencillo, porque la de bajo grado no va a ocupar que yo meta mis materiales en un líquido especial, sino lo único que vamos a hacer es desinfectar estos materiales con solución alcoholada al 70% mínimo, o si es posible, hacerlo con agua y jabón. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, la desinfección de bajo grado va a reducir la tasa de microorganismos sin problema, no los va a eliminar al 100%, pero sí vamos a reducir considerablemente la tasa de infección. Entonces, todo material que solamente necesite que su limpieza con torundita y alcohol, si hay una raspadita con agüita y jaboncito, eso es desinfección de bajo grado y eso es un material no crítico. Y listo, prácticamente esa es la clasificación de Spalding con sus conceptos, características, ejemplos de materiales y tipo de limpieza. ¿Dudas con alguno de la clasificación de Spalding? No, todo fine, todo correcto, todo super coolísimo. ¡Excelente! Muy bien, va, perverso. Entonces fíjense, lo último que nos resta, esto lo vemos en un minuto para ya ir a nuestra práctica. O bueno, les pregunto si quieren la práctica ahorita o la vemos la siguiente semana, porque la clase del siguiente jueves, les adelanto, les doy un spoiler, va a ser únicamente de suturas, doctores, puro suturas. Vamos a ver cómo se estudian las suturas, cómo se hacen ciertos puntos, qué hay que hacer antes, qué hay que hacer durante y después de una sutura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justo ahí también podemos hacer el lavado quirúrgico. Entonces, bueno, dice Doc, ¿me recomienda comprar un pack de suturas? De ser así, ¿cuál nos recomienda? Ah, sí, si quieres ahorita hablamos de eso. Nada más déjame terminar de decirles esto de las soluciones antisépticas y charlamos de eso de las suturas, ¿va? Entonces, fíjense, soluciones
Hijo de su madre. Perdón. Soluciones antisépticas. Como su nombre lo dice, las soluciones antisépticas van a ser aquellas sustancias que yo voy a ocupar para hacer antisepsia. Entonces, si voy a ocuparlas para hacer antisepsia, ¿dónde van a ser los únicos sitios donde yo voy a poder ocupar estas soluciones? Pues en superficies orgánicas. Porque recuerden, la antisepsia únicamente es sobre superficies orgánicas. Piel, mucosas, conjuntivas, etcétera, ¿no? Entonces, de todas las soluciones antisépticas que existen en el mundo, hay cuatro que nosotros debemos de conocer sí o sí. La primera, pues ya la hemos conocido, que es el alcohol, ya sabemos mínimo a una concentración recomendada del 70%. ¿Qué cosas debo de hacer? Digo, de conocer cómo funciona y dónde son los ejemplos más importantes donde yo los voy a ocupar. Entonces, el mecanismo de acción del alcohol, como ya lo hemos mencionado en otras clases, es la desnaturalización de las proteínas. Entonces, desnaturaliza las proteínas. ¿A qué nos referimos con desnaturalización de las proteínas? A que altera su estructura química y provoca que estas proteínas sean más fáciles de romperse. Al romperse, pues los microorganismos rompen sus proteínas, que están en prácticamente toda su estructura, y los microorganismos mueren. Pero ojo, esta también es la explicación de por qué desde hace muchos años a las heridas que nos hacemos no se les pone alcohol. No sé si a ustedes alguna vez de chiquitos les tocó que se cortaban o algo así, o se raspaban, y por ahí a su mamá o a alguien por ahí se le ocurría la brillante idea de pues ponle alcoholito para que amarre. Además del tremendo dolorzazo que les hacía, no les servía de nada, porque ese alcohol también desnaturaliza sus propias proteínas, ¿vale? Entonces, contraindicado colocar alcohol sobre una herida abierta, ¿vale? Pero bueno, muy bien. Ahora, ejemplos donde usamos la solución alcoholada, pues ya hemos mencionado varias, ¿no? Pero prácticamente número uno, la higiene de manos. Y número dos, cuando vamos a hacer una inyección intramuscular, como lo habíamos mencionado hace rato, ¿no? Entonces, una inyección intramuscular. Hay que hacer ahí una antisepsia con alcohol sobre el paciente. Listo. Ahora, siguiente. Este de aquí, ustedes ya lo conocen. Ni siquiera por su nombre, que se los voy a rayar rápidamente aquí, sino por su color. ¿De qué solución antiséptico estamos hablando? Yodopoviona. Correcto. Recuerden, la yodopovidona es una solución antiséptica que por excelencia tiene un color naranja o rojizo. Siempre que ustedes vean naranja o rojizo, sí o sí es yodopovidona. Entonces, esto de acá es yodopovidona. Igual ya mencionamos algunas características, precisando algunas cosas más puntuales, cómo funciona. Sí, ya sabemos que funciona por contacto, es decir, todo aquello que yo vaya a hacer una antisepsia tiene que quedar pintado de naranja, todo, todo, todo. Sí, pero ¿cómo lo hace? O sea, ¿qué es lo que hace en el contacto? Tiene varias, digamos, como tareas o mecanismos bien establecidos, pero el que más nos interesa recordar es que la yodopovidona desestabiliza el citoesqueleto de los microorganismos. Entonces, desestabiliza el citoesqueleto. Entonces, al desestabilizar el citoesqueleto de los microorganismos, es más fácil que esos microorganismos se les hagan poros, por así decirlo, o sea, que se hagan más débiles, se les hagan agujeros, y por ahí puede entrar o iones, agua, lo que ustedes quieran, y los microorganismos se rompen, ¿va? Entonces, ¿cómo lo hace? Desestabilizando el citoesqueleto. Y por último, ejemplos donde lo ocupamos, pues ya dijimos en toda preparación quirúrgica. Que si vamos a operar el apéndice de un paciente, pues hacemos una preparación quirúrgica de abdomen, iniciando desde el ombligo hacia afuera en circulito, como ya lo habíamos mencionado. Que, oye, pues le vamos a extirpar un pedazo de pulmón al paciente y lo vamos a abordar por tórax.
Pues hacemos una preparación quirúrgica de tórax, ¿no? Igual desde el sitio donde lo vamos a operar hacia afuera en forma de círculos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente toda parte del cuerpo que yo vaya a operar le puedo meter su yodo povidona sin ningún problema, ¿va? Muy bien. Ahora, siguientes, sencillitos. Número 1. Número 3. Casi no se ocupa, pero pues sigue siendo como citado en la bibliografía médica. Y es el cloruro de benzolcaína, ¿vale? Entonces, el cloruro de benzolcaína, ¿vale? Lo que va a hacer es tener un efecto catiónico, es decir, va a ser más de carga positiva y lo que va a hacer es desestabilizar la membrana celular, ¿vale? Entonces tiene un efecto catiónico sobre las membranas de los microorganismos. Ahora, ya no es actualmente, les digo, tan utilizado. Cuando se llega a utilizar, tiene preferencia para utilizarse sobre mucosas, pero hasta la fecha ya no se ocupa. ¿Por qué? Porque la reducción de los microorganismos no es tan efectiva como con los otros antisépticos que hemos mencionado. Entonces, pues se deja de lado. Incluso la siguiente solución antiséptica que vamos a ver es todavía más utilizada que de benzocaína y es un medicamento que ya conocemos desde la clase número 1, que es el gluconato de clorexidina. Para la banda, pues solo clorexidina. La clorexidina, fíjense, tiene un mecanismo de acción muy cagado, muy interesante, que es tener una propiedad de agente tensoactivo. Así se describe, su mecanismo es de agente tensoactivo. ¿Qué quiere decir esto de agente tensoactivo? Que prácticamente lo que va a generar es una especie de barrera protectora sobre el sitio donde lo apliquemos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando veíamos la clase de quirófano, decíamos, regresamos acá rápidamente a las diapositivas, decíamos que en el área gris teníamos un botecito con jabón y un botecito con gluconato de clorexidina. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta membrana protectora? A que literalmente, aunque no lo percibamos, la clorexidina se queda pegada a nuestras manos como si fuera un guante o una recubierta. Y eso nos protege a nosotros y protege al paciente de que los microorganismos que yo tengo en mis manos no se le pasen a él. Entonces, literalmente, cuando nos aplicamos la clorexidina, usualmente la aplicamos en nuestras manos. Aquí está mi compa el dedotes. Y entonces cuando aplicamos la clorexidina y la dispersamos bien por la mano y la chingada, toda la clorexidina queda aquí, prácticamente pegada por toda la superficie de la mano. Y entonces le genera una película así súper delgadita. O sea, literalmente es una membrana hiper mega recontra delgadita que nosotros no podríamos ver a simple vista. Pero sabemos que está ahí y es un factor tensoactivo, literalmente es una membranita que evita que los microorganismos que estén en mi mano se salgan o los que están afuera entren a mi mano, ¿vale? Y cuando nosotros ocupamos esta clorexidina en las manos, recibe un nombre en particular. Fíjense, ya habíamos dicho que cuando hacemos higiene de manos, ocupamos solución alcoholada. Cuando hacemos lavado clínico de manos, ocupamos agua y jabón. Pero cuando ocupamos clorexidina, se le cambia el nombre y se le va a llamar preparación quirúrgica de manos. Entonces, siempre que les digan, haz una preparación quirúrgica de manos, eso por descarte les están diciendo indirectamente que se pongan clorexidina en las manos. Doc, ¿cómo se coloca la clorexidina? Igual que el lavado quirúrgico por arrastre, que todavía no conocemos, pero lo vamos a conocer en esta clase o en la siguiente, ya veremos. Pero si aprendemos cómo se hace el lavado quirúrgico, aprendemos inmediatamente cómo se hace la preparación quirúrgica con clorexidina. Y listo, prácticamente estas son las soluciones antisépticas más importantes de la vida, hasta la fecha al menos. Entonces,
Con eso llegamos al final y les pregunto a todos ustedes si alguno tiene alguna duda o si está todo cool, si está todo chévere, si quedaron bien claros los conceptos de asepsia, antisepsia, desinfección, los ejemplos que vimos, todo fine. Perverso. Muy bien. Ok, entonces va. Si no hay dudas, pues como les decía, la práctica que sigue a continuación es la del lavado quirúrgico y la de la colocación de guantes, porque siempre que hacemos una sutura hay que ponernos guantes. Pero yo creo, si les late, creo que estaría mejor si lo dejamos para nuestra siguiente clase. La siguiente clase, la del próximo jueves, ya es la última clase del presegundito de cirugía. Y esa clase va a estar, les digo, enfocada únicamente a la cuestión práctica. Entonces, si quieren la siguiente clase, hacemos nuestra práctica de lavado quirúrgico, nuestra práctica de guantes y nuestra práctica de suturas, ¿va? Entonces, para la siguiente sesión, Dokis, si pueden conseguir su cepillo quirúrgico, bien. Si no, no se preocupen. Con que tengan un material del tamaño de una caja de chicles o del tamaño de un encendedor, más que suficiente. Guantes, eso sí, si pueden, consíganse unos guantes. Ojo, guantes quirúrgicos, no de exploración. Los guantes de exploración son unos guantes que vienen en unas bolsitas así chiquitas. Los guantes quirúrgicos también son conocidos como guantes de cartera, porque son guantes más largos, vienen dentro de una carterita o de un empaque especial. Entonces, si pueden conseguirlo en alguna farmacia, bien. Si no, no se preocupen. Eh, hay de números, hay creo que desde el 3 o 4 hasta por ahí del 10. Ustedes dirán, Doc, ¿cómo sé qué número soy? Van a medir con una regla desde la base de su mano hasta la parte superior de su dedo medio, ¿vale? Entonces todo esto lo miden y lo miden en pulgadas. Ese es su número de guantes. Yo, por ejemplo, soy más o menos entre 8, 8 y medio, dependiendo de la marca de guantes. Porque desde la punta de mi dedo hasta la base de mi mano son aprox 8 pulgadas, 8 pulgadas y medias. Entonces, mídanse esa distancia y se van a la farmacia y se compran sus guantes con esa numeración. Y lo último que pues estaría chido si pudieran conseguir es un estuche de disección. Si no pueden conseguir su estuche de disección porque no lo hayan comprado o no lo tengan, con que tengan unas pinzas de disección, pueden ser con dientes o sin dientes, no hay problema, y un portaagujas. Esos dos, hay unas tijeras, claro. Esos tres, ya. Entonces, portaagujas, pinza con dientes o sin dientes y tijeras. Y último, pues una sutura o una aguja curva con hilo, como ustedes quieran. Yo igual ahorita les mando fotos al grupo para que tengan ahí a la lista del material que ocuparemos. Y ya, ahora, respondiendo a la pregunta que me hacían en el chat, Doc, ¿recomiendas comprar pad de suturas? Sí y no. Sí, si ustedes quieren practicar sobre un material así más firme, de gomita, que tenga las capas anatómicas, que tenga varios trazos, etcétera, adelante, pueden hacerlo. Doc, ¿qué crees que no me alcanza para el pad de sutura? No te preocupes, todos aquí saben lo que es un bastidor. Bueno, si no, vayan con sus mamás, sus mamaces o sus papaces y pregúntenles qué es un bastidor. Los bastidores son dos aros de plástico o de madera, así grandotes, que se ocupan para coser. Lo único que necesitamos para practicar suturas son esos bastidores, que son dos aros de plástico con un pedazo de tela encima. Ahí en esa tela les voy a enseñar cómo hacer los puntos más importantes. Ahora, Doc, no tengo ni pad de suturas ni los bastidores, pero sí quiero aprender. ¿Qué puedo hacer? Váyanse a la papelería por dos o tres hojas de foamy, así de foamy, de los colores que ustedes quieran. Cómprenlos y tráiganlos a la siguiente clase y les enseño cómo anclarlos para que parezcan las capas de la piel. Doc, mi papelería no tiene hojas de foamy, no abrió, lo que quieran. Váyanse a la pollería y cómprense una pechuga de pavo, digo una pechuga de pollo o una pierna de pollo y ahí trabajamos. Literalmente cosemos la pichi piernita de pollo para que ustedes sientan esa textura o esa sensación de atravesar un tejido real, un tejido carnoso. Y pues ya, son todas las opciones que tienen, ¿va? Ahora, si se quieren evitar comprar pollo, comprar las hojas de foamy, pues si pueden y quieren, pueden comprar el pad de sutura. Yo la verdad les recomiendo comprarlo
AliExpress o en Shopee o algo así, porque ahí los encuentran muy baratos y de muy buena calidad. Yo el que tengo es de ahí, me costó como 120 pesos, 130. Traía todo el estuche de disección y el pad de sutura y hasta la fecha lo sigo ocupando. Entonces, pues eso. Igual si lo quieren comprar uno más acá, perrón, pues lo pueden hacer. Y ya, esos son los avisos parroquiales finales de sesión. Entonces, antes de cerrar la clase, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quedó claro, Doc, para el que me preguntó de, oye, Doc, ¿qué pedo con el pad de suturas? ¿Todo fine? Igual todos los demás, algo del tema de la práctica, todo chévere. Sí, sí, todo cool. Va, perverso. Muy bien. Entonces, si está todo claro, déjenme cerrar la grabación. Saludos a los que vean la grabación. Cualquier cosa, saben que tienen mi WhatsApp siempre, ever, de los evers a cualquier hour. Y pues nos estamos viendo en la siguiente clase con la práctica de suturas.